Nico Iglesias estuvo en la Derecha Fest. Ahora les va a contar de qué se trata un poco. Se pueden ir haciendo la idea, ¿no? Es la fiesta de la derecha que organizó en este caso la Derecha Diario y apoyó el Pastor Márquez aquí en Uruguay. O sea que estamos hablando de una presentación, porque ahora van a escuchar cuando Nico les cuente quién estuvo, de libertarios argentinos, mayormente argentinos, en un templo, ¿no? En un recinto religioso aquí en Uruguay. Así que por ahí vamos, Nico. Esto fue el viernes y por acá andás para contarnos. Buen día. Buen día a toda la audiencia. Sí, el Pastor Márquez, que vengo haciendo un seguimiento de su trabajo político religioso desde hace mucho tiempo. Estaba pensando la primera vez que fui a ese campamento a ver qué pasaba, era en el 2002, o sea que llevo años de ir a mirar qué pasa. El Pastor Márquez, con este acto del 2 de mayo, inaugura un nuevo nivel de involucramiento político con la Derecha Fest, porque en esa actividad se desplegaron una serie de actores y discursos que muestran un desplazamiento a una derecha libertaria, más conservadora y más patriota, y fue habilitando incluso en el propio tenor del evento nuevos como niveles de registros, de discursos de odio, de ataque a los partidos políticos tradicionales. Se atacó a los 3 expresidentes, a los 4 en realidad, a los 4 expresidentes que están vivos. Se atacó a las personas de la diversidad y a las feministas, y todo eso enmarcado en un ámbito religioso, desde un púlpito, desde todo ese escenario de ese templo, que era presentado en los afiches como el mega, pero en verdad el mega era el megatemplo. O sea, esa palabra del templo no estaba en el afiche, pero el mega es el megatemplo que está enclavado allí, que ahora vamos a explicar, en el campamento Veraca. Sí, y un dato más, con un partido político involucrado, ¿no? Chico, incipiente. O 12 incipientes. Bueno, uno que ya más registrado, libertario, el otro incipiente de información. Incipiente de información. Plataforma, ¿cómo se llama? Plataforma. Lo estuve mirando ayer en la red. Plataforma por la libertad. Por la libertad. Eso. Para repasar brevemente, en el 2009 el Pastor Márquez y sus 2 yernos, Dastugue y Gabo Silveira, habían inaugurado un poco la participación en política partidaria con el sector Cristianos por Uruguay, y Afiliola, un sector cristiano dentro del Partido Nacional. Quizás ustedes ya habían mencionado que se los habían cruzado. Sí, en un acto en Sauce nos dimos de frente por primera vez con esa realidad. Partido Nacional, estamos hablando, dentro de la institucionalidad de partidos tradicionales uruguayos. Nos llamó la atención en realidad un núcleo de jóvenes que había, que rompían un poco con el perfil general de los asistentes al acto en Sauce, y nos acercamos a hablar con ellos y ahí nos contaron que estaban con el CARA. El CARA era el pastor Álvaro Dastugue. Yo terminé unos días después yendo a hablar con él a su casa ahí, en el campamento Veraca en Villa García. Sí, fue la primera impresión, pero era cuando empezaban. O sea, recién empezaron, le fue mal. En el 2009 no lograron nada. Electoralmente se posicionaron, pero no tuvieron Pero mal. aprendieron de los errores y volvieron con fuerza en el 2014. En el 2014 cambiaron su estrategia. En ese caso se alinearon con Verónica Alonso. Y en ese caso fue Dastugue, que salió diputado titular, también una suplente. Repitieron en el 2019, en ese momento ya habían quebrado con Alonso, pasaron a Sartori y volvió a salir Dastugue diputado. De esto hemos hablado, este esquema de trabajo y de forma de militancia con miembros de la iglesia, con personas jóvenes de Veraca, funcionó hace 10 años. Sí, de hecho reinventaron el juego, llevaron al límite la explotación de las nuevas reglas electorales con ese esquema de acumulación de votos a través de listas pequeñitas que van juntando de a decenas de votos, básicamente atada a la estructura de templos de la iglesia, y de esa forma, por ejemplo, allá en el 2014 derrotaron a Gandini, lo bajaron de la posibilidad por los votos en la interna de ser el candidato intendente de Montevideo por los blancos. Sí, esto protestó Gandini, ¿no? Sí. Adentro del Partido Nacional. Vale decir que tanto Verónica Alonso como después Sartori, porque después Alonso se había ido con Sartori, ¿recuerda? Sí, correcto. En 2019 se bajó. Lo que hace esta gente es pegársele para tener aparato, digamos, y lo que hicieron Alonso y Sartori es aprovechar eso para juntar votos. En ningún momento pareció haber una convergencia ideológica y religiosa de Alonso. Recuerdo las piruetas de Alonso. No, pero Alonso era claro que no entendía lo que estaba haciendo. Alonso era más performática. Judía mesiánica, ¿no? En un momento ella se mostraba mucho más
afín con la performance pentecostal. Sí, pero era hacer cualquier cosa para tratar de decir por qué estaba ahí, ¿no? Arriba de un escenario. Lo de Sartori era más complicado porque incluso estaba con la marihuana, el negocio, o sea, había mucha confusión ahí. Pero la cintura de Sartori no tiene límites. Lo que hace esta gente es tratar de juntar lugares donde había un aparato armado. Y hay gente. Bueno, entonces, este evento que originalmente era organizado en el Hotel Radisson fue cancelado según los organizadores. Esto también les sirve para ubicarse en este lugar también que nos atacan, nos cancelan. Claro. Bueno, el tema es que se terminó haciendo en el Templo del Pastor Márquez, que fue este viernes pasado a las 7. Yo llegué 7 y poco, estaban pasando videos de Milei, de Trump. Parece que hay un documental sobre Milei, después parece ser que eran extractos de ese documental, yo no lo vi. Sí, lo hizo el realizador audiovisual principal que tiene Milei ahí está hace unos días, unos meses ahí. Y bueno, empezó 7:40 la oratoria, como hasta 4 horas de oratoria. La entrada era paga, se accedía pagando 1.590 pesos. Después tendremos que hacer cuenta, es bastante... Es un dinero. Es un dinero, había por lo menos 1.500 personas, los organizadores dicen que había 2.000. En el templo entran unas 2.500 y estaba bastante, más de la mitad seguro, bastante llenito. Y había una mezcla que uno lo podía notar en las remeras que decían Jesús y en los atuendos más libertarios, una mezcla entre público neopentecostal y público libertario, pero había como momentos de ovación que eran realmente un sincretismo libertario neopentecostal que nunca había visto. Quizás alguna escena con la sobrina del Pastor Márquez, que es la puntera de Milei en Neuquén, creo que en algún momento que ella quizás es la que había logrado hacer esta síntesis de neopentecostalismo, la sobrina de Márquez, es la referente política de Neuquén, de Milei. Entonces ahí era la vínculo. Pero como en Uruguay estaba tan con el Partido Nacional, o está, veremos, bueno, como sigue. Lastugue estaba, ¿no? Lastugue estaba. Bueno, ese era el escenario del templo, vestido de templo, pero con un acto político libertario. Bueno, ¿quiénes estuvieron? Vos estás hablando del público, donde vos te ubicaste allí. ¿Quiénes estuvieron arriba del escenario, los oradores, no? Porque estamos hablando principalmente de personas que llegaron de la Argentina, ¿no? Sí, había algunas personas que capaz son más conocidas para nosotros, Agustín Laje y Nicolás Márquez, argentino, Javier Negre, Caimada, Emanuel Danan. Estuvo también el Pastor Márquez, que hizo una mini prédica, también es argentino. No debemos olvidarnos. Y después había una activista puertorriqueña de apellido Torres que había sido candidata al Senado. El primero que habló fue Javier Negre, que es el que fundó La Derecha Diario, también tiene otros medios, Estado de Alarma, Info Radio. Él fue, y toda su explicación de por qué estaba ahí, bueno, él fue echado en un medio tradicional español, y a partir de como una especie de arenga del emprendedurismo digital, ¿no? Que con el celular se puede ser un influencer, con la laptop hice mi negocio. Muy fuerte con ese discurso, y que cuando vio la figura de Milei se abrió La Derecha Diario en Argentina porque tenía muchos seguidores en Argentina y apoyó a Milei. Después dice que abre La Derecha Diario Uruguay para apoyar, o para oponerse más bien a la candidatura de Orsi. No dice que va a apoyar a alguien, más bien que se opone. 2 semanas antes de la primera vuelta abre La Derecha Diario Uruguay. Sí, tiene el incidente ese en que lo persigue en el aeropuerto. Se confronta con Yamandu Orsi, pasaron videos peleándose él con Yamandu Orsi. Bueno, después estuvo Agustín Laje y Nicolás Márquez, que yo los conocí cuando también estuvieron en el campamento Veraca presentando su libro, el libro negro de la nueva izquierda. Laje es la figura por excelencia detrás de las ideas de Milei, no del triángulo de hierro que conforma con la hermana y Caputo, sino el ideólogo o el principal, como digamos, abastecedor. Sí, de cierto barniz académico, ese pensamiento. Exacto. Desde el punto de vista político, no económico. Político, ideológico, batalla cultural, un poco de todo, ¿no? Bueno, fue el que Milei puso en el aniversario del golpe de Estado, hacer un discurso de 30 minutos. Bastante negacionista, por decirlo suavemente. Sí, ese es Agustín Laje, que estaba acá. Exacto. Emanuel Danan es un influencer quizás menos conocido, pero es músico, es activista, tiene muchos seguidores. Junto con Nicolás Márquez son los que más, creo, a mí me llamó la atención mucho de gente diciendo muchas malas palabras en una iglesia, violento, virulento. Bueno, tanto Danan como Nicolás Márquez estaban muy agresivos, especialmente contra las personas, la diversidad. Incluso hizo varias veces burlas diciendo que en Uruguay había ministres de la diversidad. Hizo como muchas... Sí, una mezcla entre stand-up y burla media... Sí, ataque también. Y ataque, obviamente. Grotesca. Y Caimada
no sé si la audiencia uruguaya lo conoce, el uruguayo se presentaba así como el representante uruguayo, porque era el único que habló que era uruguayo. Ese anarco se presenta en su perfil como anarco cultural, anti-agenda woke, 2030-2045, patriota, periodista, comunicador. Tiene un estilo muy confrontativo, tuvo algunas denuncias por algunas expresiones racistas que realizó, y es uno de los promotores de este nuevo partido o sector, dentro del sector libertario, Partido Plataforma por la Libertad. Que no es del Partido Libertario, es del Partido Plataforma por la Libertad. Estaban los dos partidos en el evento, son dos partidos chicos, obviamente, nuevos, junto con Federico Ley, que es otro de los referentes del pensamiento político en Uruguay de esta línea. Sí, que llegó ahora ahí, ¿no? Él ha tenido muchos libros, mucha historia. Sí, con Queimada hasta hace un tiempo, de hecho han participado juntos en la radio, en un espacio que es inevitable el efecto nomenclator, ¿no? Porque era el espacio donde estaban al aire Queimada con Leitch. Y bueno, generaba... Era evitable igual. No, creo que no. Era evitable. Sí, Queimada era un chofer de aplicaciones. Digo esto para contar un poco su historia, porque él empieza en unos juicios contra Uber, que además tiene éxito en eso, que también le da mucha impronta de luchar contra una multinacional y demás. Después cae en espacios radiales, de streaming y demás, con un estilo, como decís vos, muy libertario, muy agresivo, muy confrontativo, sí, muy acá no viene nadie porque se cagan conmigo, en fin, ese tipo de estilo, o de si va alguien, confrontarlo directamente, ¿no? Y bueno, este sector nuevo, digamos, estaban juntando adherentes ahí en la puerta del templo, juntando firmas, sumando gente, buscando donaciones también. Los dos referentes de este sector nuevo son Fernando Dotti y Stephanie Migliano. Ella es ex dirigente del Partido Nacional, él es abogado. Okay. Y todo el concepto woke, para decir brevemente, porque estuvo muy presente el anti-wokeismo. Ellos son anti-woke, anti-wokeismo. Todos anti-woke, y la batalla cultural, que en sí Milei no lo tenía tanto en la agenda hasta Davos, después de ser presidente ya un año. Es parte, lo que rodea a Milei sí tenía lo anti-woke y la batalla cultural. Milei era economía, pues su cabeza de nerd económico va para ahí. En Davos, justo en un lugar empresarial, mundial, internacional, de multinacionales, él se despacha con un discurso anti-woke, que bueno, vale la pena recordar que era woke, porque esto es tomado por la derecha. Estas apropiaciones, está lleno, bueno, en la política de estas apropiaciones y darle nuevos contenidos. Woke, en verdad es una palabra que viene originalmente del despertar, woke es despertar, de la comunidad afroamericana, más bien era una conciencia contra el racismo, contra la injusticia social, y Trump, Milei y otros líderes mundiales de la derecha toman este concepto para atacar esta agenda que para ellos fue muy lejos de dar demasiados derechos. Es un elemento, es como así era ideología de género hace 8 o 9 años, era el centro. Metieron todo en woke. El woke es como esta nueva... un paraguas que para la derecha es todo. Es la nueva síntesis de la oposición. Ok, bien. Bueno, ahí vamos. Bueno, había mucho antiwoquismo, entonces. Bueno, ¿cómo analizar o comprender esto? Vos decías, Nico, que hace muchos años seguís, por ejemplo, la trayectoria del Pastor Márquez, lo que ha sido la iglesia cristiana pentecostal, neopentecostal en la política. Hace tiempo que tenemos acá tus referencias, tus análisis, investigaciones. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estamos viendo ahora, no? Sí, se puede mirar de muchos lados este evento. Básicamente hay dos que son los que más resaltan, el político y el religioso. Desde el punto de vista religioso, llama la atención que vuelve a suceder, no es la primera vez que el Pastor Márquez usa el templo, que hemos dicho, no está exonerado de impuestos para un fin religioso, un fin social, no un fin partidario ni político. En el mismo evento, que es organizado formalmente por la derecha, igual se recaudan muchos miles de dólares en entradas. No sabemos hacia dónde va ese dinero, si es hacia el diario, hacia el partido, hacia la iglesia, no está claro. Sabemos que la ley de financiamiento de partidos políticos no permite usar dineros que vengan de iglesias, ¿no? No, en el artículo 45 lo prohíbe claramente. No se puede donar a asociaciones de organizaciones profesionales, gremiales, religiosas o de cualquier tipo. Y además, en un templo, hacer un acto partidario político, ellos no van a decir que es un acto partidario político, pero de hecho había dos incipientes sectores, partidos en formación, uno ya registrado que participó de las elecciones. Sí, no llegó a los 500 votos a las internas, pero participó del ciclo electoral. O sea, hoy estaba ahí haciendo un acto partidario político también, y estaba juntando adherentes. Sí, exacto. Está dentro de un templo, ¿no? Entonces, digo, porque los templos tienen todas esas exoneraciones que vos también has hablado, has contado y demás, y uno de los impedimentos que tienen es hacer este tipo de actos políticos partidarios. No puedes hacerlo en una iglesia, en una mezquita ni en una sinagoga. Bueno, esto sucedió, como dijimos, en el 9, en el 14, en el 19. Incluso el año pasado, yo un día mirando redes, encontré que uno de los asados de cierre de campaña del año pasado, de una lista en la que estaba Dastugué, fue ahí mismo en Veraca, ¿no? O sea, se sigue haciendo, ¿no?
También habilitar el templo y el púlpito donde se usa para predicar, en el contexto cristiano, la palabra de Dios, se esté difundiendo discursos de odio, me sorprendió porque el tema de la burla, el insulto a las personas, la diversidad, avalado desde ese lugar simbólico. En Brasil ya lo hemos visto muchas veces, lo he mencionado, los niveles de odio que de alguna manera se catapultan avalado por la religión. Incluso a veces los expositores hacían chistes porque se pasaban de rosca y pedían perdón a Dios, perdón al pastor, y después seguían con su discurso de odio. También una cosa que me llamó la atención es que la iglesia tiene un colegio que se llama EduVi y que hicieron un comunicado invitando desde el colegio a las familias a sumarse a la actividad contra la batalla woke y la ideología de género, usando mismo la estructura del colegio. Y bueno, en varios pasajes apeló a este concepto de la guerra santa, la batalla cultural, y que tenemos enemigos y no adversarios. Y fue explicado esto, porque hay enemigos y no adversarios. Ahora escuchamos a uno de los expositores, Emmanuel Danan. Eso es simplemente una guerra santa. Como decía mi querido amigo Ricardo Iorio, somos los buenos contra los malos. Somos los que queremos que los niños sean niños contra los que quieren mutilarnos para hacer negocios a través del Estado con los laboratorios siniestros. Somos los buenos contra los malos. Somos la luz contra la oscuridad. No hay duda de eso. Bien, tan llano como claro lo que está intentando, ¿no? En un país además donde evidentemente lo republicano y lo del adversario y no el enemigo, creo que cala bastante hondo en todos los partidos que tenemos en este país, pero bueno, van por el otro lado o van por un lado bien distintos, que es enemigos, gente que mutila a niños y niñas. Esa es la idea de la ideología de género. En fin, bueno, desde el punto de vista político, ¿no? Vos decías también, usar todo este espacio para una llegada de los libertarios argentinos a impulsar a los libertarios uruguayos, ¿no? Sí, vienen como a darle fuerza, a darle know-how, a darle elementos. Ya había venido el AGE y Nicolás Márquez a bajar contenido contra la ley trans y contra otros momentos. Ahora vienen con el impulso de Milei, podríamos decir, con estas referentes libertarios. Y me llamó la atención porque no tenían los libertarios uruguayos con uso de lenguaje religioso. Porque desde los libertarios argentinos, españoles, el español agradeciendo a la Virgen, o Nicolás Márquez invocando a Cristo Rey, diciendo que en el cónclave se elija un papa católico y no como el peronista que hay ahora, o haciendo alusiones al Papa Francisco, contrarios muy fuertes. Pero bueno, esta apropiación simbólica, ¿no? Que hay, estar en un templo, estaba muy claro con Milei, estaba muy claro con Trump. Pero bueno, en Uruguay no deja de ser sorprendente los libertarios actuando esa performance en un templo. Sí, y jugado, ¿no? Estratégicamente, pensando en la posibilidad de cosecha de adhesiones por parte de un vector libertario en Uruguay, independientemente de la opinión que se tenga de si puede crecer o no, en un país tan poco, apegado al vínculo entre la religión y la política, hacer esta jugada es por lo menos llamativo, y están arriesgando un poco en este momento, aunque más allá siempre se pueden licuar y volver a empezar, ¿no? Lo han demostrado. Lo que pasa tampoco tiene mucho para perder, digamos, el Partido Libertario tiene menos de 500 votos, o sea, cualquier cosa que les pueda sumar. Si van a comer votos a la iglesia ya están más claro. más sí, votos no deja de ser de sus gestos más visibles hasta ahora, ¿no? En su es el acto más grande. Sí. Porque el acto de lanzamiento de esta plataforma, me parece en marzo, no había más de 50 personas. O sea que ahora pasaron a otra escala. Estamos con los libertarios argentinos, Laje más Pastor Márquez. Y Laje, ¿no? Sí es un sí. atractor. Más toda la escenografía y la puesta en escena y el escenario de Márquez, ¿no? Sí. Laje yo creo que fue muy docente, pero los otros realmente fueron más como un tono agresivo. Laje fue muy pedagógico. Él explicó qué es lo que de alguna manera reunía libertarios, conservadores y patriotas en torno a 3 enemigos sobre los cuales la derecha debía dar esta batalla cultural. Primero decía que es contra el socialismo del siglo XXI, a la cual se enfrentan los libertarios, contra el progresismo y el wokismo, al que se oponen los conservadores, y la tercera, que fue la que más desarrolló, es la oposición al globalismo. Su exposición estuvo en torno al globalismo, a la agenda de Naciones Unidas y todas estas referencias. También hubo muchos ataques al Partido Nacional, aunque estaban Dastugue y Moncillo ahí enfrente. Dastugue es diputado. Sí, Moncillo también. De la lista Moncillo 40. También. Creo que sí. Con Javier García, Dastugue. ¿Cuál es la explicación de Javier García, Sebastián da Silva? Después les podemos consultar para
que Dastú esté escuchando gente que ahora vamos a ver, insulta directamente al Partido Nacional, a sus líderes, ¿no? Cómo conviven después Da Silva, Javier García con Dastú y le dicen, che, ¿cómo estuvo el acto donde nos insultaron y nos dijeron que éramos lo peor, ladrones y demás? No sé, sabrán ellos, ¿no? Sí, y esto es un ataque a todo el sistema de partidos tradicionales. Obviamente que esto funcionó en Argentina, en términos electorales, ¿no? Atacar como esta supuesta casta y después estar unidos a la casta de alguna manera, la casta como este concepto de que los políticos que roban. Pues ese fue como el discurso, y un ataque a todos los partidos políticos, ¿no? No solo fue a la izquierda, no solo fue al feminismo, ¿no? Que es como lo que uno esperaría, sino que incluso el expositor Nicolás Márquez, cuando va a explicar a la izquierda por qué gana, explica esto. La culpa de que estos energúmenos, de que estos ladrones, de que estos amigos de Fidel Castro, de que estos amigos de los Tupamaros, de que estos amigos de lo ajeno, de que estos amigos del narcotráfico, de que estos emisarios del Foro de San Pablo, del Grupo de Puebla, de todos los cónclaves malditos que atosigan nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad, los verdaderos culpables son los falsos opositores. ¿Saben quiénes son? ¿Saben quiénes son los falsos opositores? ¿Saben quiénes son los falsos opositores? Los que hacen la comedia opositora, los que hacen la parodia opositora, los partidos de centro. Los partidos de centro. ¿Saben qué significa políticamente ser de centro? Ser de centro ideológicamente es lo mismo que en la sexualidad ser un no binario. El ataque derecho al centro, mezclando con ideología de género según sus conceptos, el no binario, todo un combo ahí de cosas, pero muestra que en este acto de la derecha FES, que estuvo Nico, y donde había muchos representantes argentinos, pero también estos incipientes movimientos uruguayos, el ataque no va, como decía Nico, solo a la izquierda, solo a los movimientos de derechos sociales, a la agenda social, feminismo, sino que va bien a la derecha, bien a la calle Pou, a los partidos tradicionales, a los cómplices de los ladrones, en fin, todo eso. Sí, por esto pensaba que la derecha FES en este megatemplo del campamento de Graca pasa a un nuevo nivel de uso de la religión, su infraestructura, para la promoción de un fin partidario y de promoción de discursos de odio, que creo que, porque el pastor Márquez salió a defenderse estos días ya o a atacar, no sé cómo lo comprenderá, que no puede estar justificado, creo yo, en el derecho a la libertad de culto. O sea, no bajo la libertad de culto se puede decir cualquier cosa y atacar a los demás, ¿no? O hacer actividad política partidaria. La derecha FES plantea un tipo de discurso y performatividad que ubican lo religioso y lo político en este filo muy peligroso que socava la convivencia democrática, la posibilidad de entablar diálogo, justamente de poder construir políticamente lo público, lo común, porque si se enfrentan a alguien que tengo enfrente que debo eliminar como una guerra santa, en ese caso ya no tengo posibilidad de construir nada con ese otro. No toquen nada.